Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas tardes porque es de tarde hoy martes, pero buenos días si lo estás escuchando por la mañana. Bienvenidos a este nuevo episodio de Descubre tu Luz y hoy tengo un invitado que ya les había prometido en mis episodios anteriores que lo iba a traer. Y él es Julio Treviño, es una persona que estimo mucho y es la persona y mi maestro con quien yo fui y aprendí a meditar. Y aquí se los presento a Julio, pero él se va a presentar, nos va a compartir su trayectoria, qué eres, qué haces. Preséntate, Julio. Bien, ahí pues muchas gracias por la invitación. Gracias y también por las ti. palabras que me estás compartiendo ahorita como un preámbulo para la presentación. Pues mi nombre es Julio César, soy psicólogo y tengo un equipo con 2 psicólogas más, que es Desiree y Paulina, y entre los 3 tenemos una clínica que es Sein Acompañamiento Psicológico. Dentro de nuestras actividades lo que hacemos es dar terapia, meditaciones y capacitaciones a empresas. Entonces esas son como nuestras 3 áreas y ramas principales de trabajo. Y yo últimamente pues me estoy metiendo mucho más al área de la meditación. Empecé a meditar, la primera vez fue allá en el 2018. Entonces, a finales, me acuerdo bien que fue agosto de 2018 hasta la fecha. Entonces, pues ya me gusta mucho esta área de la meditación, sobre todo por lo que a mí me ha beneficiado. Wow, sí, es impresionante. Yo estuve yendo todo un año con él, hace meditaciones todos los miércoles ahí en su centro, en Sein, donde dijo, y la verdad es una terapia o no sé, práctica, ¿cómo se puede llamar la meditación? La meditación es una práctica que tiene que ver con, sobre todo, el entrenamiento de nuestra mente. Pero hay para quienes la meditación sí es terapéutico. Sí. Y es algo que en mi experiencia he conocido. Por ejemplo, en mi práctica profesional en la terapia individual, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo en la meditación no me gusta, es eso. Hay quienes no les gusta la meditación y acceden a pura terapia individual y les funciona bastante. Pero hay personas que me dicen, ¿sabes qué, Julio? Yo también quiero practicar la meditación. Entonces, hay quienes vienen nomás a meditar, quienes a pura terapia, pero también hay quienes vienen a las dos, a meditar y a la terapia. ¿Por qué? Porque las dos tienen algo en común. Tanto desde la meditación como desde la terapia puedes sanar conflictos, puedes sanar sufrimiento, puedes sanar dolor. Entonces, son técnicas distintas. En la meditación ves cosas que en terapia no lo ves. Por ejemplo, en la meditación nos podemos meter a ver quién es ese yo. Por ejemplo, tú puedes decir, yo soy Vianey y yo soy Julio. Ok, o sea, es válida esa respuesta, pues yo soy yo, ¿no? Así de, soy un ser humano, mi nombre, mi profesión, etc. En terapia es válido esas respuestas, pero desde el punto de vista de meditación, decir, yo soy yo, o sea, ese yo es como, ¿quién es ese yo? Es meterte de lleno a estudiar ese yo. ¿Cómo se genera o en qué momento nace esa sensación del yo? O sea, en terapia no me meto a hacer ese tipo de preguntas. En la meditación sí investigamos quién es ese yo. Cuando tú dices quiero lograr esto, quiero alcanzar esto, o que te enojas y actúas, es quién es ese yo al que le haces caso, al que te dice, en este caso levanta la voz, grita, que estás enojado, o cuando dices yo quiero esa meta, ese propósito, quién es ese yo al que le haces caso. Entonces en terapia vemos más que nada lo que es tus valores, ¿no? Lo que realmente es valioso para ti, las conductas que tienes, qué conductas se vuelven funcionales o disfuncionales. Entonces son maneras distintas y a cada persona pues le funciona una u otra. Pero la meditación es algo que es para todo ser humano, pero no todo ser humano está dispuesto a meditar. Eso, sí, porque te comparto que a veces me dicen, no, es que yo he intentado meditar, pero me quedo dormido, o sí quiero, pero no, es que no tengo tiempo, o a veces tenemos como una distorsión de la meditación, porque cuando yo fui contigo y había escuchado, es tener tu mente en blanco, y muchas personas piensan eso. Ya contigo aprendí que no es eso, no es tener tu mente en blanco, ¿verdad? Sino tranquilizar esa mente de chango que tú bien nos decías, es como un changuito que está brincando de aquí a acá y acá y acá, y son esos pensamientos de esto, lo otro, y es como poder verlos, pero no engancharnos a ninguno de ellos. Fíjate que ese término que mencionabas de la mente en blanco sí está muy distorsionado. ¿Por qué se le conoce como una mente en blanco? Yo les hago mucho esta pregunta a las personas que van a meditar. Puedes tener pensamientos sin atención y en realidad es lo que casi siempre hacemos. Pensamos muchísimas cosas, pero no estamos atentos a casi nada. Entonces la otra pregunta que le hago es, ¿se puede hacer lo contrario? Tener una atención tan eficiente sin pensamientos, y las personas hay quienes dicen, no se puede.
Me gustó mucho una ocasión de una persona que va a meditar. Bueno, ya tiene un ratito que no va, pero él fue un tiempo muy constante en meditar. Y me acuerdo que en esa pregunta él dijo, no se puede. No puedes tener una atención muy eficiente sin pensamientos. No se puede. Y me acuerdo que cuando hicimos esa meditación, al final me dijo, ¿sabes qué, Julio? Me di cuenta que estaba erróneo en mi respuesta. Me di cuenta que sí puedes tener una atención sin pensamientos. ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Que nuestra atención es muy primitiva. Tú centras tu atención en un punto y a los segundos, a los minutos ya te distraes. Ya te acordaste de otra cosa, ya te llegó un mensaje, ya te paraste, ya te dolió alguna parte del cuerpo, entonces tu mente se va a otros lados. Entonces la meditación hace que tú puedas mantener tu atención, o sea, que la puedas poner en un punto y que esa atención la puedas sostener, mantener y prolongar de manera voluntaria. Entonces, ¿qué pasa cuando tu atención, al inicio es una atención como, ¿cómo le puedo llamar? Requiere mucho esfuerzo, mantenerte, pero tu atención con la práctica se vuelve eficiente. ¿Cómo es una atención eficiente? Que es tan eficaz también tu atención ahí en un punto que está tan desarrollada que no te cansa, no requiere esfuerzo esa atención. Entonces, ¿qué pasa? Como tu mente está tan centrada en algo, deja de tener la fantasía, la dispersión, los pensamientos. Entonces, esos pensamientos cesan, terminan. Entonces, tu mente está tan en calma, clara y precisa, que eso es la parte que le llaman la mente en blanco. No es que no pienses en nada, al contrario. Es una atención súper eficiente que no está dispersa en nada. Entonces hay una calma en ti. Esa es la famosa mente en blanco. No es que no estés atento a nada, al contrario. Que esté en blanco todo. Sí. Es todo lo contrario. Blanco porque es una calma, o sea, hay una calma. Es una calma total y se siente... Es demasiado maravillosa esa experiencia de estar tan en calma ahí. Entonces, eso lleva, como tu mente se calma, lleva a que tu cuerpo se relaje. Entonces, muchos creen que meditar es relajarte. Medito para relajarme, no. Sí te relajas al meditar porque se calma la mente, se calma el cerebro y por lo tanto las emociones, las conductas, todo se calma. Pero hay que tener claro que mientras meditas te relajas, pero la relajación no es el objetivo principal de meditar. Meditación. Es la atención. Exacto. ¡Ay, qué importante! Y ahorita mencionabas algo que me gustaría compartir, porque yo recuerdo mucho, y tengo muchas personas a las que le he hecho este ejercicio que tú me lo hiciste, que una vez llegamos a la sala de meditación y nos sentamos y nos dijiste, ahora van a decir quiénes son, sin decir su nombre, ni su profesión, ni nada, y todos nos quedamos... Pues entonces, ¿quiénes somos? Es algo y era algo que mencionabas, es esa parte de el yo, o sea, ¿quién soy yo? Mira, en este caso sería, si igual te pregunto ahorita, ¿quién eres? ¿Tú cómo respondes ahorita? Pues yo soy amor, mucho amor, pero sé que es una emoción, pero es como esa parte de... Fíjate, ¿en qué te basas para dar tu respuesta de yo soy amor? En lo que siento, en mi emoción. ¿Cómo sabes que es amor todo eso? Ay, porque siempre lo hago con ese sentimiento. Pero volvemos a lo mismo. Pero fíjate tu acto, siempre lo hago, o sea, lo que estás haciendo sin darnos cuenta a veces es voltear a ver tu pasado. Y en base a lo que eres, lo que has vivido, lo que has sentido, dices, esto soy. Ha hecho muchas acciones de amor, entonces soy amor, o sea. El problema de nosotros es que nos basamos mucho en el pasado y en base a ese pasado nos definimos. Entonces, ¿qué está pasando también aquí? Cuando te hice esta pregunta, si te fijas, tú generaste una serie de pensamientos. Para poder contestar, sí. El pensamiento siempre va antes que la personalidad. O sea, el pensamiento precede a la personalidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para definirnos, generamos una historia de pensamientos. Entonces, ¿en base a qué te defines? A tu historia, a tus creencias. Pero también en la meditación te das cuenta que los pensamientos son sumamente inestables. Los pensamientos son súper inestables. Entonces la incongruencia del ser humano es cómo me defino en base a algo que es inestable. Pero creemos que somos estables cuando es todo lo contrario. Dios es todo lo contrario. Esto es algo muy interesante, señores. Y bueno, nos metimos mucho en la meditación, que es parte de lo que viene a hablar, pero viene a hablar Julio de un tema muy importante que a ver si lo puedo pronunciar. Advaita Vedanta. ¿Sí? Sí. El Advaita Vedanta es también un enfoque, una filosofía que se remonta a milenios atrás, de sus raíces en el hinduismo, y han existido muchos exponentes. Entonces, yo empecé con un maestro aquí en Tepic de meditación, y conforme
empecé a meditar con él. Como a los 2 años que tenía meditando con esa persona, yo conocí, o me hicieron más bien una invitación de Guadalajara. Me dicen, oye Julio, ¿sabes qué? Hay un seminario que lo van a ofrecer los budistas. Se llama En búsqueda de la felicidad genuina. Y me llamó la atención ese el nombre, tema. sí. Me metí al seminario y no, hombre, o sea, se me hizo algo súper, súper maravilloso, súper interesante. Cómo el ser humano a veces busca la felicidad y tú puedes encontrar felicidad en alguien o en algo o en una actividad, en una persona, que es muy valiosa esa felicidad. Pero a veces confundimos una felicidad que por naturaleza es como impermanente, y el ser humano se aferra a encontrar la felicidad genuina en un lugar o en una persona donde no la puedes encontrar, y así vamos por la vida. Entonces, cuando vi ese seminario me llamó tanto la atención que después los budistas dicen, vamos a iniciar un estudio desde primer año, quienes quieran meter. Entonces yo me metí con ellos y en octubre cumplo 4 años estudiando con ellos. Pero en ese camino de estar con los budistas conocí este nuevo enfoque, nuevo para mí, el Advaita Vedaita. Lo conocí y pues apenas me estoy metiendo a ese tema, pero se me ha hecho así como que digo, no, es lo que más me ha fascinado. Propone esta cuestión de la no dualidad. Yo creo que ahorita está muy de moda incluso esa frase, ¿no? La no dualidad, no dualidad. Sí. El mundo dual, exactamente. Entonces el Advaita propone experimentar la no dualidad, y es algo que se puede experimentar, pero es algo súper exquisito. O sea, es una delicia esos momentos de la no dualidad. Creo que ha de ser algo muy complicado porque, como tú dices, hoy está muy de moda la dualidad y saber que somos, por ejemplo, energía masculina y femenina, son 2 partes, el polo positivo, el polo negativo, 2 partes, y es como el yin y el yang, 2 partes, y luego vienes y me dices la no dualidad. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué vivimos en la no dualidad? Porque nosotros vivimos un mundo en el que queremos tener certezas de todo. ¿Qué me va a pasar con el trabajo? Quiero esto, quiero tener... El ser humano quiere todo seguro. Voy a hacer esto, oye, pero si dejo mi trabajo, ¿qué va a pasar después conmigo? O la famosa frase, ¿no? De no damos pasos sin guarache, que queremos tener todo seguro. Pero lo que no nos damos cuenta es de que esta mente dualista es la mente que nos causa todo el sufrimiento del ser humano. Hoy me fue bien, hoy me fue mal, hoy me siento triste, hoy me siento en paz, hoy me siento enojado. Esa dualidad siempre te va a causar sufrimiento. ¿Por qué? Porque va a estar comparando todo y va a estar percibiendo todo. ¿Cuántas veces te ha pasado te levantas y ya así como renegando, enojando, ¿no? Si estás enojado, estás enojado desde que te levantas. El problema es cómo percibimos. El problema no es la percepción. El problema es que la percepción aparece cuando no debería aparecer. Te levantas, abres los ojos y de manera automática ya percibiste esa idea de qué flojera, tengo que hacer esto, tengo este pendiente o no, tengo este problema que no he solucionado, tengo aquello, me falta eso. O sea, ya estás percibiéndose. Entonces, ¿qué pasa? Ese día que era un día del presente, un día nuevo, ya lo manchaste con toda tu historia. Entonces, la no dualidad siempre causa conflicto, siempre, siempre, siempre. Pero también es como entender en realidad qué es no dualidad y qué es la dualidad. Pero la dualidad es ver días, como tú dijiste, extremos, ver polos. Y toda la vida los seres humanos somos súper dualistas. Y es todo que lo acabas de decir, o sea, ¿te va bien o te va mal? Es como aquí o allá, una u otra. No es como uno solo, eso, uno o el otro. Pero... Y mira, entonces, ¿qué propone el Advaita de cómo nace esta dualidad? Nosotros somos en esencia, o bueno, más bien... Muchas personas, primero las preguntas es de ¿qué eres?, ¿no? Muchos decimos somos este cuerpo, o somos nuestros pensamientos, o somos nuestras emociones, o sea, o somos nuestro espíritu, somos nuestra alma. Siempre estamos en esa parte de lo que somos. Pero ¿cómo surge esa idea del yo? Como hace ratito, ¿no? De ese yo, ¿quién es? ¿Qué propone la Advaita de cómo nace ese yo? En esencia somos esta conciencia no dual. Somos esa conciencia que para llegar a ese nivel de conciencia, la meditación tiene 5 estados de conciencia. El primer estado de conciencia es el sueño onírico. O sea, cuando tú te vas a dormir, hay una sensación de un yo. Yo estoy soñando, ¿no? Yo estoy aquí, yo estoy viendo esto. Ese yo, ¿por qué tiene grandes similitudes con tu experiencia de ahorita, del presente? Porque ese yo que sueña, que es el yo soñante,
es en gran parte conciencia tuya, no en su totalidad, pero sí parte conciencia del yo que se presenta ahorita. Entonces, esa conciencia proyecta, son puras proyecciones. Tu cuerpo está dormido, pero tienes muchísimas proyecciones. Entonces, ese es el yo de la conciencia onírica. Pero si te fijas, cuando te despiertas, ¿qué pasa con todo ese mundo? Se desaparece, se desvanece. Ya no está. Ya no está. Ahora bien, de ahí sigue, este nivel de conciencia donde estamos aquí, nosotros tres. Ajá. Esta conciencia se le puede llamar como pensamiento o como la vigilia sintiente, que es prácticamente donde todos los seres humanos vivimos, en este nivel de conciencia. Sí, aquí. De aquí que somos conscientes de los pensamientos, de las emociones, de este cuerpo, de lo que sucede. Ese nivel de conciencia, cuando empiezas a practicar la meditación, que tiene como objetivo que tu atención la mantengas. Cuando puedes mantener tu atención, pasa de ser atención eficaz a atención eficiente. Cuando tu atención eficiente se mantiene en un punto, entras a otro nivel de conciencia, que es la concentración. La concentración, ¿cuál es? Ese nivel o esa persona que es el observador o el sujeto o el testigo de ahí, se le llama como exin. El exin, ¿qué es? ¿Cuántas veces te ha pasado que estás atenta leyendo, trabajando, atendiendo a un paciente o leyendo incluso? ¿Y cuántas veces te ha pasado que se te va el tiempo? Que pierdes la noción. Muchas veces. Esa es la concentración. La concentración es que estés tan atento y tan atenta a lo que estás haciendo, pero la magia de eso empieza a hacerte o a darte cuenta de esto. Cuando estás concentrada, te das cuenta que tu idea del yo se diluye, como que se desaparece un momento. ¿Sí? La sensación de yo desaparece. Entonces, ¿cuál es una característica de la concentración? Que estás tan atento a tus acciones, pero no hay un yo que esté ahí. El Advaita se propone. El Advaita propone que puedes hacer acciones sin quien las esté haciendo. Puedes conocer sin que exista un conocedor. Puedes observar sin que exista un observador. Es la acción. Tu atención está meramente en la acción, sin el sentido de yoidad, de yo estoy leyendo, yo estoy atendiendo, yo estoy hablando. Ese yo se desaparece en la concentración, pero sigue siendo una dualidad. ¿Por qué? Porque está la acción y lo que estás percibiendo. Ahí está esa parte, ¿no? Entonces, si ese que se llama exin, que es el nivel de la concentración de la conciencia, lo mantienes, pasas al cuarto nivel. Ese cuarto nivel se llama saksim. ¿Cuál es la diferencia del saksim? En el saksim ya se rompe la dualidad. Ahí ya no hay un sentido del yo y es como decir que estuvieras tú conectada con todo lo que está dentro de este espacio. Aquí. Pero eso... Sí, o sea, se siente es una sensación bien rara. En mi experiencia, yo se lo he platicado los miércoles a los que van a meditar conmigo. Yo no sabía a qué se refería a esto. Mi sensación era que yo me sentía como un gigante. Así se los he explicado. Gigante, ¿por qué? Porque sentía que estaba expandido hacia todos lados. Entonces yo le decía, yo me siento como un gigante en ese estado. Pero yo no sabía a qué se refería. Entonces es como si estuvieras conectado con todo esto. Pero eso aún todavía no es la meditación en realidad. Entonces ese saksim, ¿qué es lo que pasa? Si lo sigues prolongando y sosteniendo, entras ahora sí al último nivel, que es lo que se conoce como el Atman. Y es el quinto nivel de conciencia. Ese ya es el estado profundo de meditación. ¿Cuál es la diferencia entre Atman y el Saksim? El Saksim, estás conectada, pero con todo lo que está aquí, ¿no? Pero estás dentro de toda esta cantidad infinita de información que hay aquí, estás limitada. ¿Qué es lo que te limita? Tu parte inconsciente. Entonces, el Atman, ¿qué sería? Como si abrieras las puertas y ahora sí te conectas con todo el infinito. Todo. Con todo el infinito. Ahí ya no hay límites. Eso es la meditación. Entonces, tú al meditar puedes acceder a esos niveles. Incluso a veces por segundos, ¿eh? Por segundos. No es de que digas, duré todo un día aquí. Al inicio son segundos lo que duras ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que al darte cuenta de decir, ¿qué me pasó? Al reflexionar eso, sales de ese estado. Sales y regresas a esta conciencia. Entonces, a estar aquí, en el segundo. Aquí, ya reflexionando lo que te pasó. Eso, entonces, me acuerdo mucho de una experiencia que hicimos esta meditación no dual en los miércoles. Y una persona me dijo, Julio, ¿cómo le puedo hacer para mantenerme ya en este estado? Y le digo, no, si descubres cómo mantenerte ahí, me dices, para yo también poder mantenerme ahí. Porque yo tampoco sé. Y por ejemplo, ya que estás ahí en ese estado de meditación, que accedes ahí, ¿cuál es el verdadero reto? Mantenerte en ese estado. Puedes acceder a esos estados, pero el verdadero reto es mantenerte ahí. Que si te mantienes ahí, ese Atman, que es la meditación, ya surge un estado que es el Samadhi. Y el Samadhi ya es como
el estado máximo, lo que se puede llamar también como, ahora sí, el nirvana, la iluminación, el despertar. Todo eso, ajá. Es mantenerte en ese estado, que es lo que hizo Buda. Buda accedió a esos niveles y se mantuvo ahí, se mantuvo en ese nivel de conciencia. Entonces te digo que no nomás por sentarte a cerrar los ojos, así dures 3 horas. Eso no es meditar. Exactamente. No es meditar eso. Ya todos creen que cerrar los ojos y mantener una postura meditativa ya es meditar. No, eso es una práctica meditativa. Sí, y eso aprendí mucho contigo. Eso es aquí lo que vienen a hacer aquí es una práctica meditativa. No es que estén meditando. La meditación la puedes llevar día a día, incluso yéndote a la loma a caminar, incluso lavando los trastes en tu casa, en cualquier momento, nos lo decías. Sí, es que eso también es algo que se distorsiona mucho. Ajá. Como vimos ahorita, ya todos hablan de la no dualidad o dualidad, todos hablan de eso. También todos hablan de la meditación o el despertar. ¿Cuál es el problema también que hay ahí? Una es la meditación que estás sentado con tus ojos cerrados, pero otra verdadera meditación es que en vez de estar sentado con los ojos cerrados, es que te puedas poner de pie y abrir los ojos. Que eso sea un estado verdaderamente de meditación. Entonces ya muchos aprovechan eso para decir, mientras yo lavo, estoy meditando. Mientras camino, estoy meditando. Mientras hago eso, medito. Entonces ya todos dicen meditar en una acción. Entonces también eso se aprovecha mucho como para decir, estoy meditando, cuando pues no. Se va distorsionando esa parte. Exacto. Yo traía unas preguntas, bueno, ya las hemos ido aplicando. Era cómo descubriste esta de Advaita Vedanta. Ya nos platicó que mientras estaba en de la felicidad, en busca de la felicidad genuina con los budistas. Aquí una pregunta que te quiero hacer. ¿Existe alguna meditación o reflexión que podamos hacer para conectar con nuestra verdadera esencia? Sí la hay. Es, por ejemplo, lo de hace rato, ¿no? El ser humano se identifica con sus propios pensamientos, se identifica con sus emociones, con su conciencia. Y hay una meditación que esa sí la hemos practicado, en la que les empiezo a decir, como hace ratito contigo, ¿quién eres, no? Pero ahí sí ya les digo que no me respondan en voz alta, sino cada quien de manera interna. ¿Quién es, no? Y en esa parte de quién eres se hace también como el tema, no preguntas y exactamente iguales, pero en el sentido de en dónde te encuentras. O sea, esa sensación de ser tú, ¿desde cuándo nació? Desde que eras un recién nacido, desde tus 5 años, desde tus 10 años, ayer, hace 20 años. O sea, la sensación de decir, yo, Julio, estoy aquí. ¿Cuándo nació esa sensación de ese yo? ¿Cuándo nació ese yo? Entonces es empezar a investigar dónde se encuentra. Ese yo no está en el corazón. Muchos dicen, no, es que yo estoy aquí en el corazón. Cuando muere este cuerpo de Julio, si abren el corazón o cierran aquí, van a encontrar pues las costillas, el esternón, órganos, los pulmones, el corazón, sangre, pero la persona Julio no va a estar ahí. Y si dicen, en mis pensamientos, tus pensamientos son eso, ¿en tu mente qué es? Mente es nomás reflexión, memorias, pensamientos, creencias, tampoco te van a encontrar ahí en la mente. Entonces, esa sensación de esa persona que eres, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está esa persona? Te das cuenta que no eres no identificable aquí. El Vedanta no propone que no exista ese yo. No propone que ese yo es ilusorio. Bueno, sí es ilusorio, pero no niega su existencia, porque sí está en realidad la sensación de yo estoy aquí. Pero entonces, ¿en dónde nace? Ay, no sé, ¿qué pregunta? ¿Es un examen? ¿Qué pregunta tan complicada? Es que mira, ¿cuál es ¿en dónde nace eso? Lo que eres en esencia es tu conciencia no dual. Eso somos en esencia. Pero esa conciencia no dual es la que conoce de manera simultánea. Si te fijas, entre nosotros de ahorita, escuchamos la voz y parece que es simultáneo, pero no es simultáneo, es secuencial. Escuchas la voz, tu cerebro la interpreta y interpreta las palabras de que está escuchando. Y entonces es secuencial. Primero escucho, interpreto y respondo. Entonces, estas conciencias son secuenciales. La no dualidad es simultáneo. Conoces al mismo tiempo de lo conocido, observas al mismo tiempo lo observado. Como no hay dualidad, ahí es simultáneo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el detalle? Al darte cuenta que estás conociendo, por ejemplo, ahorita yo estoy escuchándote, yo te estoy viendo, yo estoy sintiendo la temperatura, la textura. Como hay una sensación de que yo estoy aquí, ahí es donde nace la conciencia de decir, o la mente más bien dice, yo tengo existencia propia. Yo existo por mí mismo, no ocupo de los demás. Entonces, si te fijas, tú aquí me dijiste que soy un maestro de meditación, pero si voy a mi casa, soy simplemente un hijo, un hermano. Entonces, para yo poder ser, entre comillas, un guía de meditación, ocupo personas que estén conmigo ahí,
para yo ser terapeuta, ocupo a alguien a quien estoy dando terapia. Claro. Entonces, yo no soy como tal algo estático, algo sólido. Eso es pura ilusión. Pero nosotros nos identificamos como ese rol. Entonces, al darte cuenta que tú conoces, te identificas como algo independiente de los demás. Ah, no, porque sí, yo soy observador y estoy observando. O yo conocedor y estoy conociendo. Eso ahí es la bien mente, importante. la mente ahí adopta como su propia existencia, Sí. su propia identificación. ¿Y cuál es el problema con este yo que surge ahí? Como se siente identificado de los demás y separado de los demás, ahí es donde nace la no dualidad. Yo soy separado y diferente a ti. Yo soy independiente a ti. Entonces nace ese yo. Pero cuando estudias, eso se me hace muy interesante y realmente muy profundo. Cuando estudias a ese yo, cuando lo observas, te das cuenta que ese yo es un yo sumamente inestable, cambiante, siempre dinámico, siempre activo. ¿Y qué hace ese yo? Ese yo siempre está, deseo esto, necesito esto, me hace falta esto, y dudamos muchísimo. ¿Por qué dudamos tanto los seres humanos? Porque no tenemos certezas firmes y sólidas. No tenemos certeza de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que quiero en la vida. Entonces, ese yo es sumamente inestable, pero creemos que es alguien sumamente estable cuando es todo lo contrario. Ese yo es realmente interesante observarlo. Muy interesante. Oigan, vamos a un corte en lo que asimilo toda esta información, porque mi cabeza está aquí dándole y volvemos rapidísimo. Bueno, volvemos, ya medio reflexioné un poco de todo esto, de quién soy yo, ahora ya no sé quién soy, ni dónde pertenezco, pero es muy interesante y muy importante, creo que estemos conectados con esta parte. ¿Cómo crees que esta filosofía, se puede llamar? ¿Sí? Esta filosofía ayude a la construcción de comunidades más conscientes. Primeramente, el simple hecho de ser más consciente de ti, o sea, poner la atención sobre ti. El arte de meditar es que puedas aprender a poner tu atención sobre tu atención. ¿Cuál es el problema de aquí? Supongamos que tú y yo nos conocemos desde la secundaria, ¿no? Y por X razón, tú te burlaste de mí. Sí. X cosa, ¿no? Te caíste. Y salimos de la prepa, perdón, de la secundaria, y duramos 15 años sin vernos, y nos topamos ahorita. ¿Qué haría yo? Mi mente diría, ah, no, Vianey me hizo esto hace 15 años. Entonces, en vez de ver a la Vianey que eres hoy, voy a ver a la Vianey que hace 20 años se burló de mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Generar un rechazo hacia ti. Entonces, me voy a perder de la persona que eres hoy. Entonces, eso es como un pequeño, pero gran ejemplo de cómo la meditación te puede hacer más conscientes. Porque vamos, como si tuviéramos unos lentes que vamos distorsionando todo. Que en vez de conocer a las personas por lo que son hoy, las vemos a lo que yo interpreto de esa persona. ¿Por qué? Lo que conocí hace 5, 10, 15, 20 años. Exacto. De esa persona. Ahí, ¿qué está pasando? Estoy metiendo demasiada importancia personal. Nosotros impregnamos cada experiencia de mi propia experiencia personal. Todo lo que vives lo impregnas de tu historia de vida, de tu importancia personal. Y eso es una de las raíces del sufrimiento del ser humano. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ser más conscientes? ¿Cómo impacta esto? Darte cuenta de dónde vienes, qué es lo que has vivido y cómo tus creencias, tus distorsiones, tus percepciones distorsionan tus experiencias del presente. Y cuando puedas separar eso, cuando lo puedas separar, créeme que vas a ser mucho más consciente. ¿Por qué más consciente? Porque vas a saber que tus palabras y acciones sí influyen en los demás, sí impactan. Con mis palabras puedes dañar a otras personas o puedes ayudar a otras personas. Entonces, como es la atención en ti, puedes cambiar mucho una sociedad. Obviamente no es fácil para nada, pero sí se puede. Algo que recuerdo mucho que tú nos decías cuando estábamos ahí en la sala, en la práctica meditativa, es, vienen aquí, o sea, somos 5, 6, 10, no sé, de repente íbamos muchos o íbamos poquitos, pero lo que estás haciendo aquí impacta también allá afuera. Y creo que es parte de eso, porque si vas siendo como más consciente o cómo. ¿Cómo así? Aquí es que tengas presente cuál es la intención que tienes en meditar. ¿Para qué estás ahí? Tú puedes decir, es que me invitaron, ¿ok? Pero tú, ¿por qué accediste? ¿Por qué aceptaste ir a meditar? ¿Y por qué impacta entonces eso? Porque como eres más consciente de ti, tu forma de relacionarte con los demás va a cambiar. Un maestro decía, ¿cómo era la frase del maestro? Para aquel que sabe amar, todo es perdonable. Aquella persona que realmente ama, todo es perdonable.
Entonces, Ay, ¿por qué? Porque me gusta. ¿por qué pasa eso? Ajá. Porque te das cuenta, Vianey, que en ese sentido incluso no hay necesidad del perdón ahí. Sí. ¿Por qué? Porque en esos niveles o estados de conciencia te das cuenta que no eres ese yo con el que siempre te identificas. Entonces, si tú me haces algo, si tú me ofendes, no estás ofendiendo a nadie. Porque no existe la persona que estás ofendiendo. Entonces, desde ahí te das cuenta que no tengo ni siquiera que perdonarte a ti, porque yo ni siquiera me lo tomo personal. Pero obviamente, esta conciencia que tenemos ahorita va a decir, ¿cómo es posible? Eso es imposible, no se puede hacer eso. Pero es tu propia experiencia el que te puede llevar a cambiar tus creencias. Ya que te das cuenta de esos estados, dices, sí existe. Sí existe. Sí existe. Pues miren, de esa manera si vamos comenzando a meditar y a veces, bueno, yo comento con personas, no sé tú que sabes más de este tema, pueden empezar incluso en casa, no sé, ya hay muchas como meditaciones hasta en el YouTube, en Spotify y todo eso que digo, te puedes poner a la mejor ir calmando un poquito la mente o esos pensamientos y no, porque de repente somos bien pretextudos y luego, no, pues es que Julio nomás los miércoles en la noche y yo no puedo el miércoles en la noche, no, pues no me tocaba ir a meditar, no me tocaba aprender, no me tocaba hacer eso, entonces, ¿cómo...? Sí puedes en tu casa, claro que sí. Sí se puede empezar. De hecho, yo empezaba con una vez a la semana, pero después dije, no, pues voy a practicar en mi casa. Y en YouTube puedes encontrar, en Spotify también, muchas páginas muy buenas donde hay muy buenas prácticas meditativas. Se le llama como cultivar el mérito de meditar de manera individual, pero también cultivar el mérito de meditar, en grupo. Son experiencias distintas, o sea, y se siente bonito, o sea, se siente distinto tanto individualmente como de manera grupal. Las dos son muy, muy buenas prácticas meditativas, pero yo creo que lo que no puede faltar es la individual. La individual, yo creo que sí es la que no podría faltar. Yo pongo así meditaciones cortitas de 15, 20 minutos en las mañanas y la hago y de repente me cuesta muchísimo y otras veces me es muy fácil, pero me acuerdo mucho de ti. Siempre me acuerdo mucho de ti, Julio, que no lo creas. Que nos mencionabas que el hecho de estar en una práctica meditativa y que tengamos justo pensamientos y darnos cuenta de, estoy pensando esto, ok, vuelvo a la respiración, a la presencia, a la atención. Era una buena práctica, no es que fuera mala, sino que era una buena porque justo poníamos esa atención o más atención en esos pensamientos que llegaban, pero que regresábamos a donde estábamos. Claro, muchos creen que meditar es estar en calma. Entonces dicen, si estás en calma, buena meditación. Pero si hubo muchos dolores físicos, si no te puedes concentrar, creemos que es mala meditación cuando no es así. Por ejemplo, una práctica puede ser simplemente cierra tus ojos y observa tus pensamientos. Solo observa lo que hay ahí en tu mente. Si hay mucha distracción, así llámale. Hoy fue la meditación de la distracción. Me di cuenta de toda la dispersión y distracción que había en mi mente. Pero puedes mantenerte ahí en ese estado en calma, observando toda la dispersión o toda la distracción que hay ahí. O sea, entonces llaman así la meditación de la distracción. ¿Y con cuánto tiempo tú crees que es a lo mejor recomendable meditar? Puede ser 5, 10, 15, 20, media hora, qué sé yo. Digo, tú te has aventado de un montón de tiempo, recuerdo que me decías, pero para los principiantes... Se considera que una meditación mínima, pero también depende de qué tipo de meditación hagas. Desde el enfoque budista, recomiendan las gáticas. Las gáticas tienen que ver con 24 minutos. ¿Por qué? Por los ciclos de respiración. Cada 29 y 30 respiraciones es importante para el cuerpo. Entonces, si lo quieres ver desde el punto de vista budista, recomiendan mínimo meditaciones de 24 minutos. Pero una de 10, 15 minutos también son válidas. O sea, eso ya depende del enfoque meditativo que quieras hacer. Pero para acceder a niveles más profundos de meditación, eso sí no es suficiente. Pues sí, eso no obviamente necesitamos. También dicen mis maestros que una persona, dependiendo el grado de compromiso que tengas con la meditación, para entender la meditación te lleva de 6 a 8 años meditar. De 6 a 8 años. Por eso hay personas que incluso tienen 30, 40 años meditando. Pero dicen, para que entiendas la meditación, es de 6 a 8 años meditando. Para que entiendas realmente a lo que se refiere. Y en ese momento, ese maestro que me dijo esas frases, él me decía, Julio, medita de 4 a 6 horas al día. Y yo le dije, no tengo la capacidad para, más que el tiempo, la capacidad no.
Yo lo máximo que llegué a hacer fue 3 horas diarias durante 1 año y medio, eso lo estuve haciendo. Y ahí es donde descubrí muchas cosas. Entonces le platicé a mi maestro esto, no a los budistas, sino a otro tipo de maestros que tuve en lo largo de los estudios que me he metido. Y ese maestro me dice, Julio, si quieres comprender lo que es la compasión, ese maestro está en la India o en Colombia. Y me dice, Julio, si quieres comprender de manera profunda la compasión, vente a un retiro aquí, me dice, a Colombia. Y me dice, vamos a meditar 40 días, eso va a durar el retiro, de meditar 10 horas diarias, me dice, 10 horas diarias. Y me dijo, el desayuno sí es algo como un platito o un plato fuerte. Después de eso, a mediodía sea un té y como una, ¿cómo se le puede? Con merienda o no sé cómo se le pueda, ¿sí? Algo más ligero, pues. Pero a partir de las 12 del día en adelante y hasta la noche ya nada, puro té, puro té. Entonces, así los 40 días y 10 horas meditando, le dije, no. Aún no estoy listo para esto. 10 horas al día, preparado. O sea, ponte a meditar, te vas a dar cuenta que a los 15, 20, 30 minutos ya te duelen las piernas, te duele la espalda. O sea. No, pues sí, cuando iba ahí contigo, que así nos aventamos de 24 minutos, 30, creo que 40 minutos fue la máxima, ya era como, ya no puedo más con mi pie, pero nos decían, no le pongan atención al pie dormido. Ustedes decían acá. Es que lo que puedes aprender a hacer es reconocer el dolor de tu cuerpo, pero no sufrir. Se llama aflicción mental. No generar la aflicción mental a eso, que tu mente diga, ok, reconozco esta sensación dolorosa físicamente, pero tu mente no sufre por decir, ya no la quiero sentir, porque es el sufrimiento. La aflicción mental a las sensaciones físicas. Entonces, no quiere decir que nunca más te duele el cuerpo al meditar. Claro que te duele. Pero como tu mente ya no se pelea por esa sensación, la reconoce. Y sí, el dolor es muy intenso, pero después de eso llegas a una paz, a una calma. Y al rato te va a volver a pasar. Pero tú aprendes a que tu mente esté atenta a eso, ya sin... Obviamente hay técnicas para eso, pero ya después tu mente no pelea, no lucha contra eso. Contra eso, no. Ay, Julio, qué interesante esto. A ver, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes sienten un llamado a despertar, pero aún no saben por dónde empezar? Ok, pues mira, como te mencionaba también hace rato, aquí no se propone tanto la palabra el despertar. Como también muchas personas la pueden utilizar, ¿no? El despertar. Desde la Advaita se propone más que nada la palabra presencialidad. Estar aquí, estar en el presente. Muchos dicen, oye, vive el aquí y el ahora, vive el aquí y el ahora. Pero también como que no sabemos lo que realmente significa la palabra vive el aquí y el ahora. Ahorita están existiendo 2 tipos de presentes. El presente termodinámico, que es el de ya son las 6, las 7, las 8, o sea, ese es o ya es día, tarde, noche. Ese presente termodinámico, que sí tiene como una línea de tiempo, pasado, presente, futuro. Pero a lo que nos referimos con realmente el presente es un presente cognitivo. Es lo que realmente merezca la pena estar atentos aquí. ¿Qué es lo que ahorita que estamos aquí sentados, qué realmente vale la pena prestar la atención? Ese es el verdadero presente. Por lo tanto, hay infinitos presentes ahorita, o posibilidades de presentes. No quiere decir que desde el presente no pienses en el pasado o no pienses en el futuro, sino que eso lo puede hacer cuando realmente el presente se tenga que atender el pasado. Pone que estamos hablando ahorita, ¿cuál sería el presente? Pues estar atento a ti y al tema de meditación. Ahorita no tendría caso yo acordarme de mis problemas del pasado, de lo que he vivido, de otra X situación, ¿no? Pero hay momentos que el presente requiere que estés atento. Así es. Entonces, el presente, el aquí y el ahora es lo que realmente merece estar atento. ¿Qué es lo que hoy o en qué debo de enfocar mi atención? Ese es el presente. Y desde ahí te das cuenta que tiene que ver también con tu estado de conciencia, con tu atención. O sea, son muchos factores que influyen en el presente. Pero el presente nomás vemos que es el termodinámico. Creemos que es el verdadero presente cuando no es así. Uy, qué interesante. Este tema está muy interesante. Quiero hacerte una pregunta que ahorita se me ocurrió, porque ya casi acabamos. Julio, como una descripción tuya sobre el Advaita Vedanta, que tú me puedas decir, dice que es eso, que la presencia, la nodalidad, la conciencia, pero tú en esta exploración, ¿qué has descubierto? ¿Cómo me lo pudieras definir para ti? Es como, no te puedo definir ahorita yo quién soy realmente, pero sí darme cuenta de quién no soy, de qué es lo que no he sido, ¿no? Saber que yo ya no soy esa persona que en algún momento, y porque es un caso real, a mí en el 2016, en esos tiempos me invitaban, oye Julio, una conferencia, oye Julio, una capacitación, oye Julio, esto. Yo trabajaba en otro lado en ese momento, ¿no? Pero era tanto mi miedo
que decía yo no soy capaz. Mi pensamiento era yo no soy capaz de esto, yo no soy bueno, no soy suficiente. Y el problema es que yo me creía ese pensamiento. Yo me lo creí y por lo tanto mis emociones actuaban en base a ese pensamiento, a sentirme inseguro, a sentirme entonces que no soy capaz. Y por lo tanto mi acción ¿cuál era? De evitar eso. Y me decían, oye, el sábado, yo veía mi agenda, aunque estuviera libre, pero yo decía, ahí ya no puedo. Estoy ocupado. Tengo lleno el sábado. Eso sí, pero era por mi miedo de mi pensamiento. Entonces, el Advanta que me ayuda a mí a darte cuenta cómo se generan esos pensamientos, cómo nace ese pensamiento ahí. Te das cuenta entonces que cómo nos vamos formando nosotros es cómo nace el yo primero, ¿no? Darte cuenta que a través de tus sentidos, los 5 sentidos, es lo que te hacen estar en contacto con el mundo, con el universo, ¿no? Con lo que está fuera de ti. Pero es, ok, ¿quién percibe esos sentidos? Los sentidos, ¿por quién son percibidos? ¿Por quién dirías? Pues por mí. Ok, esa sería por mi Ajá, por mi Vianey, ¿no? Pero, o sea, es como desmenuzar esa Vianey. Ajá. Tus sentidos, en este caso la vista, la vamos a utilizar. Pues por los ojos. Exacto. Por mis ojos. Entonces, tus ojos perciben las formas y colores. Ajá. Ok. ¿Quién está dándose cuenta de lo que percibe el ojo? Ay. No. ¿Cómo te puedes dar cuenta? O sea, ¿quién se está dando cuenta de lo que el ojo está viendo? Mi mente, Vianey. ¿Tu mente? Mi mente, ajá. Ok. ¿Habrá algo antes que la mente entonces? ¿O anterior hacia la mente existe algo o no? No. La conciencia no dual. Ah. La conciencia no dual es consciente o es la que observa a la mente. La mente es la que observa los órganos, que esos órganos entran en contacto. Entonces, así es como se va generando la idea del yo Vianey o yo Julio, estoy ahí. Entonces, esto a mí en el Advaita, ayudarme a entender cómo funciona, créeme que me ayuda mucho para soltar traumas, para soltar conflictos. Y esto lo he mencionado en algunos casos, un conflicto que me tardé años para... ¿Soltar? Disculpa, años para soltar. Fui a terapia, lo trabajé en terapia, escribí cartas, lo hice público. No público el conflicto, sino agradezco a esta persona que pasó esto. Sí, o sea, todo eso lo estuve agradeciendo y no me funcionaba. Ahorita que estoy en el Advanta, darme cuenta de todo esto, te lo juro que fue como magia la forma en la que sané eso. ¿Qué es lo que pasa, Vianey? Cuando accedes a esos niveles de conciencia, te das cuenta que la tristeza, el conflicto, el sufrimiento, el dolor no existe ahí. No existe eso. Por eso se dice que el sufrimiento es ilusión. Todo es ilusión. El yo que nos formamos se llama Maya. Maya es la ilusión que distorsionamos y esa ilusión la confundimos con la realidad. Entonces darte cuenta que estás sufriendo por cosas que no tienen sentido, por cosas que no sufren, cosas que no eres. O sea, sufrir por algo que no eres no tiene ningún sentido. Sí. No tiene ningún sentido. Entonces descubrir todo eso, Vianey, a mí es lo que más me ha ayudado para trabajar mis dolores, mis traumas, mis conflictos. Eso es lo que el Advanta a mí más me ha aportado. Wow, es algo muy bonito. O sea, cómo nos compartes y es esa parte de reflexión, de estar ahorita como que mi ojo lo percibe, la mente, la conciencia y qué es todo eso. Qué bonito, qué importante. Ay, muchas gracias, Julio. Pues miren, aquí podemos seguir hablando y hablando de este tema y yo aquí puedo seguir dándole cuerda a la ardilla porque es como mucha información. Pero vamos a terminar el podcast, pero antes que eso, Julio, ¿dónde pueden encontrarte si quieren seguir sabiendo sobre este tema, aprender a meditar o ir a consulta contigo, aprender de todo esto que tú sabes y que hoy nos has compartido? Pues mira, nuestra página de Instagram y Facebook es Sane, acompañamiento psicológico. Sane es Z-E y latina N. Sane, aquí acompañamiento psicológico. Ok. Nuestra producción lo va a poner aquí. Ahí nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. O también ya hice una página nueva. Es SIC de psicólogo Julio César, así tal cual, de Instagram. Entonces ahí voy a empezar a publicar ya cierto tipo de contenido. Estén atentos. Que esto me funcionó también para estar frente a una cámara, irle perdiendo el miedo también a esta cuestión. Entonces ahí nos pueden encontrar y todos los miércoles a las 8:15 de la noche damos meditaciones. Estas meditaciones son abiertas al público, no se requiere experiencia. Hay personas que dicen yo nunca en mi vida he meditado, entonces se acercan ahí. Pueden asistir. O hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo he meditado o he intentado meditar por mi cuenta, yo solo o en otros lugares, etcétera. Es válido.
tanto que tengas poca, mucha o nula experiencia, no se requiere. Entonces, quien nos guste acompañar, todos los miércoles, 8:15 de la noche. Ahí en ¿dónde te encuentras? Perdón, sí, cierto. ¿Dónde son las meditaciones? Estamos en Las Brisas, la calle es en la esquina de Ostión 60, entre Privada Ostión y Estrella de Mar. Ahí nos encuentran, ahí pueden mandar mensajes en la página, entonces ya les respondemos y podemos agendar una sesión de terapia o meditación. Pues ahí búsquenlo en redes, vean su trabajo. La verdad, yo fui con él también a terapia. Primero empecé yendo a meditación y después fui a terapia con él. Me encantó, me ayudó mucho. Algo que aún sigo practicando, que y se los voy a compartir, que lo vi en terapia con él. Justo es como esta parte del ¿quién es tus miedos o quién es esa vocecita que te está hablando? Y me dijo, ponle un nombre a esa, y le puse un nombre y se llama Lupita. Y entonces cuando de repente me empiezan a atacar como estos pensamientos y esos miedos y esos juicios, y a lo mejor eso de, hey, no puedes ser esto, entonces, hey, Lupita, ponte bien, ¿sí? Entonces es ir separando esa parte. Eso me lo dijo Julio en terapia, y estuve yendo, ay, ese camotero siempre pasa cuando estamos grabando el podcast. Pero bueno, un día vamos a salir a comprarle uno para compartir aquí. Es muy importante, a mí me encantó, vayan, ustedes hagan su experiencia. A mí me gustó mucho la meditación, con él aprendí y aún sigo poniendo en práctica muchas de las cosas que aprendí contigo, tanto en terapia como en la sala de meditación. Así es que muchas gracias, Julio, por haber aceptado esta invitación aquí. Estoy muy feliz, muy contenta, y me honra mucho el hecho de que hayas estado aquí presente y compartiéndonos parte de todo tu conocimiento, que así quedé. O sea, con mucha información por procesar. Nos vemos en el próximo episodio de Descubre tu Luz. Síganme en mis redes sociales, por aquí se las van a poner también en la área de producción. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Spotify. Estamos en todas las redes sociales, estamos compartiendo diariamente información valiosa. Y justo hoy, fíjate, acabo de recordar, justo hoy compartí una publicación de eso que decías, que compartiste lo que te ha mostrado esta filosofía, que el despertar no te muestra, como no te cambia, sino que te muestra eso que no eres, que tú no eres, ¿sí? O sea, descarta toda esa parte que tú no eres y que vienes creyendo que eres. Es como decir, yo soy eso. En el momento que te defines, no eres eso ya. Exacto. Porque son percepciones, ideas, creencias, pero no eres eso tampoco. Todo lo que traemos. Ay, pues muchísimas gracias, Julio, de nuevo, y nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, sigue brillando.